¡Ánimo! Jeje, estuvo bien la cepillada. Vamos a hablar más tarde de eso. Pero ahora queremos informar sobre el avance que se ha tenido en el rescate de la industria petrolera. Es muy importante, aquí se ha solicitado que se informe sobre cómo hemos avanzado en rescatar la industria petrolera que estaba en franca decadencia porque querían destruirla. Lo lograron hasta cierto punto en la petroquímica. Teníamos una industria petroquímica de las mejores del mundo y se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Y lo mismo en el caso de las refinerías. Nada más es cosa de pensar que en 40 años no se construyó una nueva refinería. Y esto coincide con todo el periodo neoliberal, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas en el extranjero. Nos dejaron las 6 refinerías que se construyeron en toda la historia en una situación lamentable. Ya estaban incluso vendiendo plantas al interior de las refinerías. Y en producción petrolera lo mismo. Fue una infamia el engañar de que con la llamada reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que se iba a producir mucho petróleo, se iba a extraer mucho petróleo. Hacían cálculos de que con esa reforma íbamos a tener una extracción de petróleo de alrededor de 3 millones de barriles diarios. ¿Qué sucedió? Se dieron los contratos a las empresas nacionales, sobre todo extranjeras, 110 contratos para explorar y explotar el petróleo con sistemas de utilidad compartida, y de esos 110 contratos, solo 3 se están llevando a la práctica, se están ejecutando. Y de 3 millones de barriles, la producción que aportan estas empresas no pasa de 50,000 barriles. Afortunadamente, se decidió desde el primer año de explorar, se encontraron nuevos yacimientos, cambió completamente la política de producción de Pemex. En vez de invertir en exploración, en perforación de pozos en el norte, en las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, decidimos orientar toda la inversión al sureste para extraer petróleo en tierra y en aguas someras, y esto nos funcionó porque tenemos reservas suficientes y logramos evitar la caída en la producción de petróleo. Si no hubiésemos intervenido como lo hicimos, estaríamos importando petróleo crudo. De ese tamaño fue la actitud irresponsable de quienes manejaron durante el periodo neoliberal la política petrolera. Entonces, sí es muy importante que ustedes conozcan todo lo que se está haciendo y que el pueblo de México sepa que se está rescatando la industria petrolera. Esto es parte de lo que nos inspira, es el decreto expropiatorio original que emitió el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Por eso nos vamos a congregar este sábado, pasado mañana, para recordar esta fecha histórica. Hago la invitación a todos los que quieran asistir. Vamos a reunirnos en el Zócalo el sábado a las 5 de la tarde. Los invito para reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía en lo relacionado con la industria eléctrica y con la industria petrolera. Entonces, van a exponer a ustedes lo que estamos haciendo en esta materia, tanto la secretaria de Energía, Rocío Nale, como el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Y posteriormente ya abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, vamos a hacer un reporte de los proyectos y rehabilitaciones en las refinerías en México. En el Sistema Nacional de Refinación de Pemex existen 7 refinerías
ubicadas en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Cadereyta, Salamanca, Tula, Minatitlán, Salina Cruz y una en Estados Unidos que es en Deer Park. Desde el inicio de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a Pemex y a la Secretaría de Energía a activar un programa emergente de rehabilitación de las 6 refinerías en México, derivada de las condiciones críticas en que se encontraba por falta de mantenimiento adecuado y una nula inversión en sus instalaciones. Es así que desde el 2019 se inició con un programa de rehabilitación en las 6 refinerías. Se hicieron mantenimientos menores, que son cambios de bombas, válvulas, compresores, cambiadores de calor, limpieza de equipos para retirar hidrocarburos y reparaciones mayores, como son equipos críticos en reactores, cambios de tuberías, recipientes de presión, internos de ingeniería conceptual, etcétera. Esto es aparte del mantenimiento normal y de la operación de las propias refinerías. En el 2019 se hicieron 84 intervenciones directas, en el 2020 51 de intervención mayor y 115 menor. En el 2021 fueron 137 intervenciones de rehabilitación de las 6 refinerías, 32 dentro del rango mayor y 105 del tipo menor. En el 2022 fueron 104 intervenciones, de las cuales 14 fueron mayores y 90 menores, como se muestra aquí en cada refinería. Ahora en el 2023, la siguiente tabla, se tienen contempladas 39 reparaciones mayores y 186 menores, que son un total de 225 acciones de rehabilitación que entran como inversión directa independientemente de la operación. Para estas acciones, la inversión es de 62.898 millones de pesos. Esta es una cifra histórica para rehabilitar y volver a poner en condiciones óptimas las refinerías de México. Tal como se muestra en esta tabla, sí se han invertido año por año en las 6 refinerías. En este año se tiene contemplado, ya se ejerció 1.310 millones y para el resto del año son 14.813 millones. Con esto se ha logrado que la producción aumente de 35% que encontramos en diciembre del 2018, ahora estamos al 72%. Cuando se inició esta administración solo estaban trabajando 2 refinerías completamente, Cadereyta y Salamanca. Salina Cruz estaba fuera de operación por un incendio ocurrido. Tula estaba sin condiciones operativas porque bombas, tuberías y válvulas principalmente estaban fuera de especificación por emplazamiento de seguridad. Madero tenía casi 1 año y medio sin operar por daño en unas tuberías, sobre todo en una llamada línea transfer. Minatitlán estaba fuera la planta combinada Maya, también por un incendio que había ocurrido. Para abril del 2019 ya teníamos nosotros operando las 6 refinerías, incluso Tula y Minatitlán, con un tren de refinación. Aquí se muestra en dónde se ha aplicado cada recurso en cada refinería año por año. Al 2022 se habían ejercido 46.775 millones, independientemente de los 600 millones de dólares que se invirtieron para la adquisición de las acciones de Deer Park. De esta manera se ha invertido poco a poco y se ha iniciado la recuperación del proceso. El día de hoy se tiene un proceso de 922,000 barriles por día, equivalente a un 76%. El compromiso es procesar este año 1,200,000 barriles por parte del Sistema Nacional de Refinación, de tal manera que sumando la producción de Deer Park más la entrada en operación de la refinería Olmeca, pues se llegará a la autosuficiencia para el 2024. Pero voy a hablarles de los proyectos de la planta de coquización de Tula. Tula, la planta
coquizadora en Tula inició su construcción en el sexenio pasado, pero se interrumpió y quedó abandonado dicho proyecto. Este gobierno tuvo que tomar la decisión de retomar el proyecto, ya que se había invertido anteriormente 1.600 millones de dólares. Además de esta planta, es necesario para eliminar el combustóleo de las dos refinerías, tanto de Tula como Salamanca, le van a dar servicio a estas dos refinerías esta planta coquizadora. El costo será de 2.800 millones de dólares. Este proyecto también incluye la construcción de 5 plantas de servicio nuevas, la planta de aminas, de aguas amargas, 2 hidrodesulfuradoras, una planta de hidrógeno y 2 subestaciones eléctricas y una torre de enfriamiento. A la fecha se tiene un avance del 88% en la construcción de la planta coquizadora y las demás plantas de proceso ya tienen la cimentación, ya están fabricados los racks de integración, ya se tiene la ingeniería de detalle en un 78%, ya se colocaron en diferentes partes del mundo y de México la fabricación de equipos críticos. También ya están construidos los 2 edificios de las 2 nuevas subestaciones y para noviembre del 2023 debe concluir la construcción de la planta coquizadora para empezar la recirculación del proceso y las demás plantas de servicio van a seguir en construcción. Lo siguiente es Salina Cruz. También aquí tenemos un proyecto. Esta es una imagen de la refinería. Donde están los bloques amarillos son las plantas nuevas que se están haciendo, las plantas coquizadoras y las plantas de servicio. Donde están los bloques verdes son servicios auxiliares y la parte naranja son reconfiguraciones que se están haciendo a las plantas para que puedan procesar mayor volumen. Esta refinería también produce combustóleo y aquí también se tomó la decisión de hacer el proyecto para eliminarlos. Se iniciaron los trabajos en agosto del 2022 y a la fecha ya se cuenta con las pilas de cimentación profunda de las 5 plantas de proceso y de las 2 subestaciones. Los equipos críticos ya se han colocado para su fabricación y la ingeniería básica ya está en total desarrollo. Para agosto del 2024 deberá terminarse la etapa constructiva. Actualmente hay 2.798 trabajadores en este proyecto. El costo de inversión es de 3.100 millones de dólares. En la siguiente tabla vamos a ver ¿cuál es la ventaja de hacer estos 2 proyectos, tanto el de Tula como el de Salina Cruz? Actualmente, la capacidad para producir gasolina en Tula es de 87,000 barriles de gasolina. Con la planta coquizadora se va a obtener 129,000 barriles. Tiene un aumento del 75% de obtención porque se elimina el combustóleo, que es la materia pesada de la refinería, y se va a procesar para formar diésel y gasolina. Y el de Salina Cruz igual, de 88,000 barriles de gasolina, vamos a pasar a producir 127,000 barriles y esto pues nos va a dar un aumento del 48%, para que en su totalidad aumentemos a 159,000 barriles de diésel y 256,000 barriles de gasolina, lo que nos da una ventaja del 60% de esas 2 refinerías. Y son pues ultra bajo azufre. La refinería Olmeca de Dos Bocas, este es un proyecto de construcción, como todos sabemos. Este proyecto inició su construcción en junio del 2019. La construcción de una refinería con 18 plantas de proceso, 90 tanques de almacenamiento, talleres, almacenes, edificios administrativos, laboratorios, cuartos de control, obras externas como gasoductos, acueductos, terminal de reparto, monoboyas, libramiento, entre otras cosas. Terminó la etapa constructiva el 1 de julio del 2022 y actualmente se encuentra ya en el proceso de pruebas, arranque e integración de líneas. El costo del proyecto son 12,600 millones de dólares. Actualmente, en este momento en sitio,
están laborando 35.886 trabajadores de toda la República. Tiene un contenido nacional del 72% en proveeduría y mano de obra. Y ICA, Floor, Samsung y Techin son las empresas encargadas de los paquetes de construcción. Esta obra ha tenido más de 240,000 empleos directos e indirectos en el país. Va a procesar 340,000 barriles por día y se va a obtener 170,000 barriles de gasolina y 120,000 barriles de diésel ultrabajo azufre por día. El programa es que en julio inicie el arranque del primer tren de refinación. Pasan 3 meses para estabilizar ese tren y en septiembre entraría el segundo tren para estabilizar los otros 3 meses. Y para mostrar pues algunos avances, tenemos un video sobre estas grandes obras que ha autorizado el presidente de la República. El crecimiento del país depende de energía confiable, por lo que la autosuficiencia energética es prioridad del Gobierno de México. La dependencia de recursos energéticos del exterior representa vulnerabilidad ante la volatilidad internacional, poniendo en riesgo el desarrollo de la nación. Los gobiernos anteriores limitaron la inversión de capital para el mantenimiento y modernización de las refinerías, reduciendo su capacidad para producir combustibles de alto valor. Esta falta de inversión al Sistema Nacional de Refinación durante administraciones pasadas ocasionó la caída por debajo del 40% de su capacidad productiva, aumentando drásticamente las importaciones de hidrocarburos. La estrategia impulsada por esta administración asegura el desarrollo equilibrado y el acceso a la energía, convirtiendo a México en autosuficiente. Alcanzar la soberanía en combustibles se traduce en el procesamiento de 1.540.000 barriles por día de petróleo crudo para producir gasolina y diésel dentro del territorio nacional, en las 7 refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación. Además, la producción de Deer Park, que contribuirá con el procesamiento de 340,000 barriles por día. Las 3 vertientes de la estrategia que permiten alcanzar la autosuficiencia energética son: 1. Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, considerando el mantenimiento de plantas de proceso, tanques de almacenamiento y componentes de servicios auxiliares, alcanzando una producción de 1.200.000 barriles diarios. 2. Aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula y Salina Cruz. El aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Tula permitirá incrementar la producción de combustibles de mayor valor a partir de los residuales, eliminando la producción de combustóleo, generando gasolinas, diésel y gas licuado. Se espera que la refinería de Tula procese 240,000 barriles diarios de crudo y 59,000 barriles de combustóleo, proveniente de la refinería de Salamanca. De igual manera, el aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Salina Cruz permitirá un incremento en la producción de gasolinas y diésel y la reducción de combustóleo, el cual es un producto de bajo valor en el mercado. Esto incrementará la producción de gasolina en 38,500 barriles diarios y 81,800 barriles de diésel ultra bajo azufre diarios. 3. Construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que procesará 340,000 barriles de crudo al día para obtener 170,000 barriles de gasolina y 120,000 de diésel ultra bajo azufre diarios, produciendo el equivalente al 30% de las gasolinas que actualmente importamos. A partir de la implementación de esta estrategia, se ha logrado incrementar la utilización de la capacidad instalada pasando de 35% a 72% en el Sistema Nacional de Refinación. Consolidar la seguridad energética de la nación es prioridad del Gobierno de México, pues significa la creación de un nuevo panorama de producción de combustibles que contribuya al crecimiento del país. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Vamos a presentarles 2 puntos, principalmente lo que tiene que ver con la producción de crudo, el antecedente de la caída y del repunte en esta administración, crudo y gas, y posteriormente hablarles de cómo han venido disminuyendo las importaciones en esta administración, las importaciones de gasolinas. Presidente, ¿me permite? Gracias, Chucho.
En esta gráfica podemos observar el histórico de la producción de hidrocarburos líquidos. Se puede observar que en el 2004 se alcanzó la producción histórica más alta, casi 3.4 millones de barriles, y cómo fue declinando a lo largo de los años. Hubo un periodo entre el 2009 y el 2013-14 donde más o menos se sostuvo la producción, ya había caído, y luego cómo se desploma hasta llegar a noviembre del 2018 con 1.7 millones de barriles y enero del 19, que es donde tocamos fondo, con 1.642.000. ¿Cómo se explica esta caída? En la siguiente gráfica lo veremos. Miren, esta es la misma gráfica anterior, nada más que aquí estamos dividiéndola en lo que producía Cantarell. Cantarell en el 2004 llegó, o lo llevaron, mejor dicho, a su punto máximo de producción, casi 2.136.000 barriles. Lo sostuvieron en el 2005 de esta manera, arriba de los 2 millones, y luego de manera dramática cómo va cayendo Cantarell hasta llegar a niveles en el 2018, en noviembre del 18, de 159.000 barriles y 148.000 en enero del 2019. También aquí podemos observar este segmento gris que se refiere al segundo campo más importante en Pemex, que es Cumaló-Zapa. Cumaló-Zapa aparece también en estas épocas con poca producción, y justo cuando Cantarell empieza a declinar ya de manera muy dramática, Cumaló-Zapa empieza a producir más. Y esto es lo que explica más o menos que se sostenga la producción durante 4 o 5 años. Sin embargo, también Cumaló-Zapa empieza a declinar, y no solo Cumaló-Zapa, sino todos los campos maduros del sureste de Tabasco y de la sonda de Campeche, de manera tal que hoy día Cumaló-Zapa anda produciendo, y ahí lo tenemos estabilizado en el orden de los 625.000 barriles. Bien, este es el comportamiento de la declinación a la vuelta de los años, y esto es con lo que nosotros nos encontramos cuando inició la administración. La siguiente, por favor. Entonces, en noviembre del 18, 1.700.000 barriles, enero 1.642.000, y aquí empieza la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta fue la producción, 1.701.000 en el 2019, en el 2020 1.705.000, pero ustedes observan este recuadro. Este recuadro indica que en el 2020 hubo un acuerdo de la OPEP de disminuir 100.000 barriles de petróleo para nuestro país durante 5 meses aproximadamente. Cuando analizamos esos 100.000, mejor dicho, cuando hacemos el promedio de esos 100.000 a lo largo del año, resultan 38.000 barriles que no produjimos intencionalmente. Si hubiésemos producido esto, hubiésemos llegado a unos 743. Pero bueno, ya en el 2021, 1.756. En el 2022, este es el promedio, 1.785. En lo que llevamos de enero a marzo, este es nuestro promedio, 1.875. Y puntualmente al día de hoy, es la producción de ayer que se reporta hoy, 1.915.000 barriles. ¿Cuál es la meta este año? Llegar a, en promedio, 1.950.000, y a finales del 2023 estar alcanzando ya los 2 millones de barriles, que sería la meta que el presidente de la República nos ha indicado en la que debemos de quedarnos, porque ya con estos 2 millones prácticamente estaríamos garantizando la autosuficiencia en nuestro país. La que sigue, por favor. Este histórico es de producción de gas. Es lo mismo. Miren, se producían en el 2009 6.5 BCF de gas. Cómo fue cayendo hasta 3.6 BCF. Casi 3 BCF menos en la vuelta de estos años. La que sigue, por favor. Es lo mismo, nada más que de los 6.534, esto es lo que aportaba Cantarell. Casi 1 BCF, nada más Cantarell, y Cumaló-Zapa 327 millones de pies cúbicos de gas. Es básicamente la misma información. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está el repunte de gas. Noviembre del 18 recibimos 3.8 BCF de producción. Hoy, en el promedio enero-marzo, estamos en 4.159. Puntualmente al día de ayer, o reportado el día de hoy, 4.2. Esperamos llegar en promedio este año 23 a 4.240, y el próximo año llegar a los 4.8 BCF.
IEF. La que sigue, por favor. Aquí ya estamos hablando del proceso de crudo en nuestras refinerías. En el 2004, las 6 refinerías del país procesaban 1.300.000 barriles diarios y más o menos se mantuvieron hasta el 2009, donde cayeron a 1.184.000, más o menos ahí se mantuvieron hasta el 2014, y a partir de la reforma energética del 2015, miren ustedes cómo cayó por la falta de inversión. De 1.065.000 que se tenía en el 2015, nosotros recibimos 519.000 barriles de proceso en 6 refinerías. Es el comportamiento del proceso del crudo histórico y hasta que nosotros recibimos petróleos mexicanos. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de lo que recibimos, de estos 519, este ha sido el comportamiento del proceso diario, como el programa de rehabilitación de las refinerías empezó a generar ya mayor proceso de crudo, 592 en el 19, este fue el año del COVID, más o menos se mantuvo, 591, ya en el 2021 712, en el 2022 816, y aquí vemos este segmento amarillo que es básicamente la entrada ya a la cuenta del proceso de crudo de Deer Park. Esto significa que prácticamente estamos ya en 1.100 millones de barriles de proceso diario. Entre enero y marzo más o menos traemos el mismo comportamiento, un poquito menos por derivado de que en enero o febrero, el invierno, el mes pasado, hubieron tormentas invernales y otros eventos, pero más o menos andamos en lo mismo, y la idea es, bueno, y en el mes de marzo ya vamos a alcanzar el 1.179, casi el 1.2 millones de barriles de proceso en el SNR más Deer Park. La que sigue, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque muestra el histórico de producción de gasolina, diésel y turbocina. Entonces vemos también lo mismo, desde el 2004 se producían en nuestras 6 refinerías 853.000 barriles de gasolinas, diésel, turbocina. Y este ha sido el comportamiento a lo largo de los años. Volvemos de nueva cuenta, reforma energética, como cae de manera brusca, dramática, por la falta de inversión, la desatención que hubo. Nosotros recibimos en el 2018 300.000 barriles de producción de gasolinas, después de haber llegado a 853.000 barriles. La que sigue, por favor. A partir de lo que recibimos, ¿cuál ha sido el comportamiento? Bueno, ya en el 2019, precisamente por las rehabilitaciones, ya se produjeron 362. Este fue el año del COVID, todo estaba parado. La cifra de todas maneras es superior a la que recibimos, pero en el 21 ya estamos en 379 en las 6 refinerías. En el 2022, 450 más Deer Park, 236. De manera que ya nuestro país produce 686 de los 300 que recibimos. En enero-marzo de este año estamos en 660 por los eventos estos que les comentaba, pero en este mes de marzo vamos a promediar, de acuerdo con las proyecciones, 720.000 barriles de gasolinas, diésel y turbocina en las 6 refinerías y en Deer Park. La que sigue, por favor. Y esta es la evolución y la proyección del déficit de combustibles. Esto es muy interesante también porque esto en rojo, estos 901 que se marcan en rojo, es la cantidad de barriles de gasolinas, diésel, turbocina que se importaban en el 2018. Así recibimos con una importación de 900 y con una producción de 359. Esto es prácticamente el 80% de lo que se consumía en el país se importaba. En el 2019 prácticamente el comportamiento fue similar. Ya en el 20 la disminución en la importación de 901 a 720. En el 21 se incrementó el proceso en las refinerías y esta es la importación, 731. En el 22 ya se empieza a marcar ya más el cambio. La reducción es a 598, de 900 a menos de 600, más de 300.000 barriles. El SNR sube la producción de gasolinas y en el 2023, este año, esta es la proyección de importaciones que tenemos para todo el año, 232.000. Para cerrar en el 24, prácticamente ya con la autosuficiencia en combustibles en el país. Ya sería muy marginal totalmente la importación. Este cuadro, ¿cómo se explica? Se explica con la siguiente gráfica. Bien, esta es de nueva cuenta en rojo lo que se importa. ¿Por qué en el 22 ya empezamos a disminuir sustancialmente las importaciones? Por la entrada de Deer Park. Son las gasolinas que produce Deer Park. En el 23, Deer Park de nuevo en amarillo. Y estos 128 son la refinería Dos Bocas, o la Olmeca de Dos Bocas, que la tenemos proyectada
limitada que entra a partir de julio de este año y va a aportar, como es nada más la mitad, un poquito menos del año, 128,000 barriles. Y estos 7,000 que se ven aquí es la coquizadora de Tula, que se va a concluir en los últimos meses de este año y que van a aportar 7,000 barriles. Y finalmente en el 24, este es lo que va a producir el SNR, esto es lo que va a producir Deer Park. Ya Olmeca Dos Bocas va a estar a plenitud con 306,000, Tula con 67,000, todavía no a su capacidad, la coquizadora de Tula todavía no a su capacidad porque le faltarían como 20,000 barriles, y una pequeña parte de la refinería de Salina Cruz que va a aportar 18,000. Esto nos va a llevar en el 24 a 34,000 barriles. Desde luego que en el 25, ya con el proceso de la coquizadora de Tula al 100% y de Salina Cruz al 100%, vamos a estar por arriba ya de lo que, es decir, ya vamos a estar en números positivos en cuanto a producción de gasolinas. Entonces, este es la explicación y la proyección que tenemos del déficit de combustibles. Con eso concluyo, señor presidente, la presentación. Nada más informarle también para tener una idea de que esta política de autosuficiencia energética nos ha ayudado a que no aumenten los precios de los combustibles, y me gustaría que presentaran la lámina sobre el costo de los combustibles para que tengamos la idea completa, porque todo esto tiene un propósito: que no aumenten los precios de los combustibles. Desde luego que se produzca en México lo que consumimos de gasolinas, de diésel, pero también el que no aumenten los precios, como ha sucedido. Pero quiero el de los jueves, a ver si Carlos Torres nos envía, o Laura, solo la lámina del comportamiento de los precios de los combustibles. Estos fueron compromisos que hicimos desde la campaña. Dijimos, vamos a dejar de comprar combustibles en el extranjero, porque es, entre otras cosas, un absurdo de que vendamos materia prima y compremos gasolinas. Decía yo, es como vender naranja y comprar jugo de naranja. En eso consistió la política neoliberal. Desde luego, no solo por cuestiones técnicas o por fallas en la proyección, sino porque, aunque parezca increíble, lo que querían era destruir la industria petrolera para privatizar el petróleo, la industria eléctrica, todo. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y inició un cambio. Y ahí están los resultados. En el caso de la gasolina Magna, en el tiempo de Calderón aumentó 22.9% el precio. Con Peña Nieto, 42.8% de aumento. Y con nosotros ha habido una disminución de 7.7%. Como decía el general Mújica, hechos, no palabras. A ver si está el diésel. Esta es la premium, 5.7% de aumento con Calderón, 46% de aumento con Peña Nieto. Con nosotros una disminución de 5.6%. Diésel, 49% más con Calderón, 48% más de aumento con Peña Nieto, 7.5 menos con nosotros. Y este es el gas, 1.5 menos con Calderón, 28.9 más con Peña, 13.3% menos con nosotros. Así vamos a la conmemoración del 18 de marzo, el sábado, a las 5 de la tarde. Bueno, antes de pasar a las preguntas, estamos contentos, a los que nos gusta el béisbol, y yo creo que a todos los que nos gustan los deportes, porque pasó a la final del clásico de béisbol mundial, México, y pasó en primer lugar. Le ganó a Estados Unidos, le ganó a Inglaterra y ayer le ganó a Canadá, 10-3. Y van a la final, ahora va a ser en Miami, van a enfrentar a Puerto Rico, que es un equipo que ayer eliminó nada menos que a República Dominicana. Pero les deseamos lo mejor a los mexicanos, están enrachados,
Va a ser, creo que mañana el juego en Miami. Y a ver si vemos un fragmento. Cuarto inning. Miren esto. No, ahí nos macanearon. Esa no la quiero. Quiero donde están las bases llenas, porque dan una base por bola. Se llenan las bases y viene al bat Arozarena, cubano de origen nacionalizado mexicano. Y miren lo que hace. They were hopeful of getting into the middle of the game. That could give him 3, maybe 4 innings. 2-1 pitch is in the air. Shallow right. Casey is there and makes the catch. No. Andrew Albers has picked up where Philippe Lamont left off. Slicing liner, Arozarena on the run. Adrian Martinez in relief of Jose Urquidy. Mexico protecting. Canada's trying to do something they've never done in the World Baseball Classic. They've never advanced. Breaking ball, fly ball, center field, not real deep, and it's going to fall. Base hit. Runner going to third. Throw from Clark. Not in time. And safe there. Boy, what a good read by Urias, the base runner. And not a great defensive sequence at all for Canada. And they're loaded, and it's Arozarena who's Ahí coming está. up. Ground ball. Casa llena. That's fair. Down the line. Urias scores. Thomas scores. Barnes coming home. He will score. Mexico. 6-2. What a player. We have seen him perform at this level in the World Series. Up the middle. That's a base hit. 7-2. And you get these RBI guys Bueno. to play with runners. Ya. Muy bien Arozarena. De las 10 produjo 5 y está muy bien el equipo, muy bien el picheo. Benjamín Gil está dirigiendo de manera perfecta, cambiando los pitchers a tiempo. Es muy bueno el picheo de México y esperemos que nos vaya muy bien. Muy bien, a ver, empezamos contigo. ¿Sí? Aquí, ahí, si quieres. Muy buenos días, señor presidente. A usted y a todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Daniel Roblesaro. Y esto que usted escucha es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas. A mi discapacidad se le conoce como parálisis cerebral severa. A grandes rasgos, no hablo, no camino. Solamente puedo controlar mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Con ellos y algo de tecnología, pues ya la hice. Para no echar tanto choro y por respeto al tiempo de los demás, le tengo 2 preguntas simples y 2 propuestas concretas que, de llevarse a cabo, beneficiarán a miles de personas con discapacidad y sus familias. Si me lo permite. Número 1. ¿Conoce usted los tableros de comunicación alternativa? ¿Me permite explicarlos brevemente y plantear mi propuesta? Adelante. ¿Le podemos mostrar la carpeta para que lo vea? Los tableros de comunicación alternativa y aumentativa son, en palabras sencillas, como un catálogo de imágenes llamadas pictogramas. Y cada pictograma representa una palabra o un concepto. Y son de gran ayuda para personas que por alguna condición de discapacidad o salud no pueden hablar. Por ejemplo, muchos niños con espectro autista señalan con sus manos la imagen que representa lo que quieren expresar. Un adulto mayor que por razones de salud, una embolia, por ejemplo, una cirugía, un traumatismo, no pueda hablar, este puede ser un medio de comunicación con sus seres queridos. Yo señalo con la mirada y las palabras se van guardando en una línea de texto que luego se convierte a esta voz por medio de una aplicación en mi celular. Yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas. Es importante mencionar que un tablero de comunicación se puede hacer con simples hojas de papel en forma de una libreta como la que le traje de muestra y que imprimí en la papelería. Yo soy afortunado de tener un celular, pero esto puede ser accesible para todas las personas que lo necesiten. Por eso le pido su apoyo para contactar a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación y proponer que este tema de los sistemas de comunicación alternativa se incluya en la próxima edición de los libros de texto gratuitos. Sería un importante paso para una educación incluyente. ¿Qué le parece? Y si me permite mi segundo planteamiento.
Sí, por favor. Mi segundo planteamiento tiene que ver con accesibilidad urbana y no requiere de gran presupuesto. Es más bien cuestión de empatía y voluntad. La cuestión es, si usted estuviera a cargo de una persona que por razones de salud o discapacidad no se pudiera valer por sí misma, ¿cómo o dónde le cambia el pañal? ¿Ayuda a acomodarse la ropa estando en un espacio público? Por ejemplo, en un hospital solicito audiencia con Zoe Robledo, donde a veces pasamos horas enteras, en un edificio de trámites, en el parque o en una gasolinera. ¿Y por qué no? En un espacio recreativo. Luego, ¿por qué casi no salimos? No hay condiciones. Por lo general, nos vemos en la penosa situación de ser cambiados en el piso sucio e insalubre, o permanecer sucios por horas, o de plano no salir. Y ya ni hablamos de la bronca, que es para una persona cuidadora cargar, bajar al piso y volver a subir. Te rompes la espalda. Desde hace tiempo estoy buscando que se reforme el reglamento de recomendaciones de accesibilidad para espacios públicos, específicamente los baños, y se agregue al mobiliario requerido un cambiador de tamaño universal, que lo mismo funcione para un bebé, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Realmente no sé a qué autoridad recurrir. Ya fui a plantearlo al mismísimo Senado y no ha habido respuesta. Usted solo dígame a dónde y con quién y yo voy. Por otra parte, le comento que en mi ciudad, Zapopan, Jalisco, esto ya es una realidad. Y aquí le traje unas imágenes para que se dé una idea. Me gustaría que esto se extendiera a todo el país. Quiero abonar en la construcción de un país más justo, incluyente y accesible. Y también me gustaría que me permitiera venir algún otro día. Creo que para 10 horas de conferencia semanal, 5 minutos de inclusión serían una excelente idea y no le harían mal a nadie. Quedo al pendiente y muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. Muy bien, pues acerca de los libros especiales, le vamos a pedir a la secretaria de Educación que se dé una respuesta a Leticia Ramírez, secretaria de Educación, hoy mismo. Y acerca de los baños especiales para la atención a quienes tienen capacidades diferentes, sería muy bueno que se empezara aquí en la Ciudad de México. Y le vamos a pedir a la jefa de gobierno que hable con ustedes, que hable contigo. Y están invitados para asistir, para venir cuando lo consideren aquí a la rueda de prensa. Es importante que se sepa que nosotros estamos atendiendo, como nunca se había hecho, a personas con discapacidad. En este país, todas las niñas y niños con discapacidad tienen una beca, todos. Él la tiene, ¿verdad? Sí, eso nunca se había hecho. Más de 1 millón de niñas, niños tienen sus becas. Y hay una buena noticia también, de que se dan estas becas a todos los discapacitados, niñas, niños, hasta 29 años. Así comenzó este programa. Y ahora se está llegando a acuerdos con los gobiernos estatales para que de 30 a 65 años los discapacitados también reciban su pensión, porque era nada más, repito, hasta 29 años, pero discapacitados de 30 a 64 no estaban contemplados. Se llegó a un acuerdo para que los gobiernos estatales aporten el 50% y el gobierno federal el otro 50%, y se pueda cubrir a todos los discapacitados de un estado. Es decir, que la pensión a la discapacidad sea universal, sea todos, porque ya a partir de los 65 ya tienen el derecho a la pensión de adultos mayores. Ya llevamos más de la mitad de estados en donde los gobernadores han aceptado aportar el 50%. Esta es una muy buena noticia. Pero estamos conscientes de que no basta con la pensión. Hace falta el tratamiento, hace falta las terapias, porque hay discapacidades leves que como no se pueden tratar porque hay pobreza y además no hay atención médica especializada, esas discapacidades no severas con el tiempo se convierten en discapacidades graves. Entonces hace falta seguir, no solo apoyando con las becas, con las pensiones, sino con el tratamiento médico, con las terapias, con la rehabilitación. Por eso tenemos un acuerdo ya con los centros de Teletón y les estamos apoyando con 20,000 becas para rehabilitación. Y esto que ustedes plantean, que tú planteas, Daniel está planteando,
Que viva Daniel. También debe ser atendido y vamos a empezar, aunque no podamos concluir nosotros, que se inicie lo que están proponiendo. Esa es mi respuesta. ¿Sí? ¿Nos puede apoyar a difundir el término correcto que pasa de discapacitados a personas con discapacidad? Porque todos son personas. Por favor. Sí. ¿Lo puede usted pronunciar? Personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Sí. Es que primero era discapacidad, luego capacidades diferentes o distintas, y ahora son personas con discapacidad, para decirlo bien. Bueno, adelante. Nos quedó pendiente un compañero de Oaxaca que... Presidente, muy buenos días. Agradecerle, porque siempre los oaxaqueños somos agradecidos, varias situaciones en Oaxaca que a raíz que se han enunciado aquí en la conferencia matutina ya son una realidad. Recuerdo la primera ocasión el hospital en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Los migrantes también están agradecidos con usted porque ahora ya van a poder votar con cédula migratoria y únicamente con el pasaporte. Eso significará 50 millones de votos de personas que aportan el principal ingreso a la economía mexicana a través de las remesas. Agradecerle también el tema de agencias municipales que en el país, que ahora ya pueden contar con su RFC, que es una situación trascendente, importante para que ellos puedan obtener recursos de forma directa. Es un proceso, pero es un gran paso el que se ha dado. Agradecerle también la carretera a Tejupan, que la acaba de anunciar el gobernador del estado, Salomón Jara, donde iba a ser una realidad. Tejupan-Coixtlahuaca son 19 kilómetros, pero 19 kilómetros que son el acceso de la Mixteca al centro del país y al desarrollo nacional. Después de ahí, estuve desde aquí desde el día martes y creo que es fructífera mi presencia porque quería tocar temas precisamente de salud. En las comunidades estamos preocupados por la salud de la población, principalmente preguntarle, presidente, ¿qué se puede hacer ante este incremento de enfermedades mentales? Hay que invertir en materia de salud mental. Otra cosa que nos preocupa mucho es la situación de la comida. Cualquier niño, cualquier persona que accede a la tiendita de la esquina, lo primero que ve son productos chatarra, de muy bajo contenido nutricional y mucho calórico. A pesar de la regulación que ya hay, no ha sido suficiente. Y les pido a todas las personas que se imaginen entrar a la tiendita de la esquina, lo primero que ven son bebidas calóricas y lo que primero que ven es comida chatarra. Eso es lo primerito y eso es lo primero que agarra el niño. Y lo tercero, otra situación que nos preocupa mucho es el agua, presidente. Ríos, lagunas, lagos están o contaminados o están secos. Urge hacer algo en este tema y preguntarle en estos tres aspectos que tienen que ver con salud, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo, presidente? Bueno, estamos mejorando todo el sistema de salud pública, garantizando el derecho a la salud. Así como dejaron Pemex, así dejaron el sistema de salud. Todo en ruinas. Y se está levantando, se está construyendo el sistema de salud con la estrategia del IMSS Bienestar. Ese hospital de Tlaxiaco que se construyó o se terminó porque estaba en el abandono, pues ese es un reflejo, ¿no?, de lo que recibimos, de esa herencia, ¿no? Cientos de centros de salud, de hospitales abandonados, porque lo que había era una gran corrupción en todo. Iniciaban la construcción de los hospitales nada más porque les interesaba el contrato de la obra y en especial el soborno, el moche que entregaba el contratista, y dejaban inconcluso el hospital. Si lo terminaban, no lo equipaban, porque un hospital, construirlo puede costar 500 millones, pero operarlo, es decir, equiparlo y operarlo, son 500 millones más. Entonces ellos lo que hacían era la obra civil, si acaso se termina. Ahora estamos pues terminando todos esos hospitales inconclusos, centros de salud, los estamos equipando y ya estamos garantizando el abasto de medicamentos, que era otro problema.
porque políticos corruptos eran los encargados de vender las medicinas. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Era un monopolio todo lo que tenía que ver con la venta de medicinas. Recuerdo que 5 empresas, ni siquiera laboratorios, distribuidoras vinculadas a políticos, le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año en medicamentos. Y era una mafia que no permitía que se compraran los medicamentos en el extranjero. Se les tenían que comprar a ellos muchas veces medicamentos de mala calidad, adulterados. Una red de traficantes de medicinas vinculados con medios de información. Bueno, eso ya lo estamos resolviendo. Ya tenemos abasto para todo este año y para el año próximo. Ya podemos garantizar que no van a faltar los medicamentos. El problema mayor lo tenemos con la falta de médicos y en especial de médicos especialistas. En particular, no se tienen los médicos especialistas que necesita el país. Esa es otra herencia del periodo neoliberal, nefasta, porque querían privatizar la educación y rechazaban a los jóvenes que querían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, tanto en el nivel de licenciatura como en el nivel de posgrado o de especialización. Entonces, el resultado, igual que Pemex, acá se tenía que comprar el 80% de la gasolina que consumíamos. En el caso de los médicos, no se tienen todavía los médicos en el país que necesitamos. Más si se trata de especialistas que tienen que ir a trabajar a los hospitales del medio rural, de los pueblos más apartados. Entonces estamos formando médicos, estamos ampliando las becas para especialistas y estamos también contratando médicos del extranjero. Y ya llevamos como 15 estados de los 32, donde este martes se informó, ya se tienen centros de salud, hospitales en buen estado, equipados, con médicos generales, con especialistas, y ya tenemos más del 90% del abasto de medicamentos. Y todo gratuito, ya no hay cajas registradoras. Y cuando hablo de gratuidad, no estamos hablando nada más del llamado cuadro básico de medicamentos, son todos los medicamentos, es garantizar el derecho a la salud. Y hice el compromiso que este año vamos a tener ya el servicio de primera para todos los mexicanos que no tienen seguridad social, que es la mitad de nuestra población. Entonces vamos avanzando en eso. Vamos avanzando también en informar de que es fundamental precisamente para la salud el tener una buena alimentación. Es como medicina preventiva, alimentarnos bien. Y eso no significa comer cosas caras o industrializadas. Ya hemos hablado bastante de eso, de que tenemos que recurrir a la alimentación tradicional que tiene vitaminas. ¿Dónde se obtienen las vitaminas? Pues en las frutas. México es un país que afortunadamente tiene muchas frutas, una gran variedad de frutas, y hay frutas de temporada que no son caras, pero esto tiene que difundirse mucho. Una jarra de piña, que ahora es la fruta de temporada. Imagínense a una jarra de agua negra. ¿Qué es más saludable? La jarra de piña. ¿Cuál cuesta menos? La jarra de piña. Y sabemos que es piña. Lo otro no sabemos qué es. Esa es vitamina. Proteínas, el frijol. Y también algunas carnes. Y antes, sobre todo en el medio rural, había gallinas y pollos y pavos y el cerdito. Había una economía de patio, de autoconsumo. Y luego empezaron con los llamados pollos y huevos de granja, y ya en el campo, en vez de tener la gallina y el pollo y recoger el huevito de la gallina y del gallo y la gallina, ya las rejas de huevo compradas. Entonces hay que, en el caso del campo, ir a la autosuficiencia todavía en muchas partes y cuidar la alimentación
Y en el caso de los carbohidratos, nosotros tenemos el maíz, que es una planta bendita, que se da en todos lados, que se da en las costas, se da en los valles, se da en la sierra, en el frío, en el calor, en el sur, en el centro, en el norte. Sin maíz no hay país. Nada más estamos cuidando que no sea transgénico. Eso no les gusta a algunos. Pero ahí van a ir entendiendo de que necesitamos una buena alimentación y no a los productos chatarras, no solo porque tienen mucha sal, mucho azúcar, muchos químicos, conservadores. No solo eso, son carísimos. Una bolsita de papas, imagínense lo que cuesta. Si se compra la papa y se hace en casa, es más barata, mucho más barata, más sana. No se llena de sal, de aceite. Entonces, lo mismo en el caso de las bebidas o refrescos. Es lamentable que por la publicidad se consuma tanto refresco embotellado, habiendo tantas frutas y pozol y muchas otras bebidas. Chilate, imagínense. Y pinole, tascalate, ay, el matalín, Aquí Jesús tiene una campaña, tenemos una campaña de orientación nutricional. Eso me lo planteaba cada vez que nos veíamos Ríos. Él tenía ese propósito de que se orientara para no comer productos chatarra. Él hablaba mucho de la nutrición. ¿Se acuerdan de lo que decía? La panza es primero. Bueno, y hay que seguir limpiando los cuerpos de agua, ríos, arroyos, lagunas, cuidar nuestros recursos naturales. Pronto va a haber una iniciativa en ese sentido. Vamos a tomar una decisión para el cuidado del agua. Estamos trabajando en eso. Señor presidente, informarle que en Oaxaca se ha avanzado con el nuevo gobierno de Salomón Jara en muchos aspectos. Lamentablemente estamos viviendo una ola de violencia, hay muchos homicidios, muchos feminicidios, creo que va por ahí la ronda de 35, 36. Recientemente se desató nuevamente un conflicto entre Tlaxiaco y San Miguel el Grande, donde tal vez se necesite la intervención del gobierno federal, porque ya que hay acusaciones históricas de ambas partes, hay desplazados, hay casas quemadas y todo lo que implica un conflicto agrario y principalmente daños psicológicos a niños y a personas de la tercera edad. Solicitarle, presidente, en tema de salud, emulando la situación deportiva, que es preventiva también. La otra ocasión tuve la oportunidad de solicitarle apoyo para 3 jóvenes que compitieron en Tailandia. Afortunadamente, gracias a su intervención, pudieron ir y lograr su sueño. No solamente son ellos, es todos los jóvenes de Santa María Coquila que practican el deporte del atletismo y requieren áreas ya acondicionadas, lo hacen en el campo. También en Tlaxiaco está el Deportivo Luis Vega, que requiere su rehabilitación, es histórico para el fútbol en Tlaxiaco. También un rastro en Oaxaca para ver la calidad de la carne, presidente. Y pues por último, pues que siga usted viendo el hospital de Tlaxiaco. Usted lo había dicho que era un modelo junto con el de Nayarit, y pues lo que usted ha dicho, ¿no? Tal vez por falta de médicos, pues faltan todavía especialistas, hay medicamentos que aún no se tienen, y ver qué va a pasar con las antiguas instalaciones que se puedan utilizar. Pero bueno, mi segunda pregunta. El día de ayer tuve la oportunidad de ver una entrevista con Daniel Becker, un banquero que está en la Convención Nacional Bancaria, que está en Mérida. Y a pesar de que la persona que lo estaba entrevistando insistía en que él pudiera decir que la economía estaba mal, esa persona, Daniel Becker, aseguró que se ha tenido un buen tratamiento de la economía. Le preguntaron también acerca si el INE va a crear situaciones de desconfianza en inversionistas en Estados Unidos, y él dijo que no, que una cosa es lo político y otra cosa es lo económico. Palabras más, palabras menos. Luego le insistía el entrevistador, que dice que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Lo que descartó esta persona, le digo, lo voy a repetir, Daniel Becker, descartó esta situación y dijo que puso de referencia
en la pasada crisis de los bancos en Estados Unidos y dijo que a México prácticamente no le pasó nada. Yo le quiero preguntar su opinión respecto, no sé si tuvo usted la oportunidad de ver esta entrevista, pero si no, la opinión me pareció muy acertada a pesar de la tendencia de preguntas tendenciosas que realizó Carlos Loret de Mola exactamente. A pesar de ello, pues los banqueros tienen confianza en su gobierno. Sí, está bien la economía, Y para que tengan nota, les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, ¿no? Les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés. Allá pueden quebrar los bancos, como está sucediendo, y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas. Voy hoy a la inauguración de la Convención Bancaria y les puedo decir que el año pasado fue el año en que más utilidades obtuvo la banca en nuestro país, alrededor de 250,000 millones de pesos de utilidades. Entonces, pues no pueden decir que está mal la economía. Está mal a lo mejor para Loret, porque ya no recibe el chayote que recibía. Ya no tiene la influencia, ¿no?, que tenía antes. Y para otros, pero realmente los empresarios, los banqueros, los hombres de negocio saben que están bien las finanzas públicas, que está creciendo la economía, y lo más importante es que así como están obteniendo utilidades los banqueros, los empresarios de México, así también se están beneficiando los trabajadores. Es récord el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Son dos récords. Uno, que por primera vez hay 21,740,000, a ver si te dan el dato de hoy, trabajadores inscritos en el Seguro Social. Nunca se había llegado a esa cantidad, primero. Y segundo, es el salario promedio más alto el que se tiene ahora, 15,500 pesos mensuales de esos trabajadores. Nunca se había logrado. Y récord en incremento en salario mínimo. Nunca había aumentado el salario mínimo como ahora. Pero les voy a decir más. Nunca, desde que se tiene registro, se había logrado una tasa de desempleo tan baja como la que logramos en enero. 2.9 tasa de desempleo. Al grado de que nos faltan obreros calificados. Nos faltan fierreros, que son los artesanos de la construcción. Nos faltan soldadores, muchos soldadores. Ahora estamos viendo la forma de controlar, regular lo de las visas temporales para trabajar en Estados Unidos, porque se están llevando fierreros, soldadores que necesitamos para nuestra industria de la construcción. O sea, estamos bien. Esta, 21,734,000 trabajadores. Teníamos este récord, 21,724. Así es, ¿verdad? Ah, no, sí, es que este es noviembre, octubre. Y aquí cayó, empezó a caer, bueno, aquí, marzo. A ver la gráfica, sí. Es que para que en diciembre se nos cayó porque son los trabajadores que se contratan de manera eventual. Es esto, este es noviembre, mire, 21,717. Y aquí viene diciembre, que ya se cae porque despiden temporalmente para no pagar prestaciones. Ya hemos corregido esto bastante, pero sigue el famoso outsourcing. Y aquí empezó a subir de nuevo y ahora está, 14 es ayer, ¿no? 21,734, máximo histórico. Entonces, vamos bien en la economía, y el peso resistiendo, porque hubo quiebras de 2 bancos en Estados Unidos y sí tuvo un efecto en todo el mercado mundial, pero el peso está, yo diría que estable. Seguimos sin devaluación del peso. Esto no sucedía pues como en 50 años y vamos muy bien. Adelante. Sí, nada más mi última pregunta. Esto precisamente del peso decía que era una responsabilidad
del manejo bien de la macroeconomía, de los datos. Concretamente dijo, no tenemos un gran dinamismo económico, pero la macroeconomía se ha manejado responsablemente. Mi última pregunta, presidente. La próxima semana estará usted en Oaxaca. Va a llegar hasta donde tenemos información John Kerry. Van sobre todo hasta donde lo que usted nos ha dicho, al Istmo de Tehuantepec. Sin cambio, en Oaxaca siempre hemos anhelado por el desarrollo, que no nos quedemos atrás las demás regiones del estado y que podamos pues tener también inversión productiva en las demás regiones del estado de Oaxaca. Pero concretamente preguntarle, presidente, su actividad y si va a llegar John Kerry, si van a llegar los legisladores americanos y cuál será su agenda. Bueno, vamos a recibir a legisladores en Veracruz. Van a llegar legisladores de Estados Unidos el domingo 19. Vamos a tener una reunión en Veracruz, Puerto. Se van a tratar varios temas. Vamos a tratar el tema migratorio, el tratado, seguridad, básicamente. O sea, vamos a tratar varios temas con ellos. Vienen senadores y representantes. Vienen alrededor de 10 o 12 senadores. Vamos a tener esta reunión. Van a estar medios de información abierta en San Juan de Ulúa. Esto es el día domingo. Yo tengo que salir de ahí a Salina Cruz, pero ya voy a la supervisión de la refinería. Bueno, hoy voy a estar en la refinería de Madero, porque voy a todas las refinerías cada 2 o 3 meses a ver esto, de que se avance en los programas de rehabilitación de las plantas para lograr el propósito de la autosuficiencia energética. Me acompañan Octavio y Rocío. Son 2 servidores públicos de primera. Me ayudan mucho, con convicciones, profesionales, trabajadores y honestos. No son ratas, no son corruptos, pues, para decirlo más suave, porque ya ven cómo estaba el sector energético, ¿no? Era una corrupción terrible, tremenda. ¿Se acuerdan que decían que el charrito de Pemex, que estaba zambito, cada vez se ponía más zambo de tanto aguantar la corrupción? Ya ahora ya está así el charro, derechito. Ya no está Sam, y nos están ayudando mucho ellos. Entonces vamos a estar hoy en Madero, vamos a la refinería de Madero, y yo de ahí voy a la inauguración de la Convención Nacional Bancaria, a Mérida, y llego a dormir a Villahermosa, porque mañana vamos a tener la reunión de seguridad en Villahermosa y la conferencia de prensa en Villahermosa, en Tabasco. Y luego vamos a la refinería de Dos Bocas a evaluar, y luego en la tarde a la refinería de Minatitlán a evaluar. Y ya me regreso mañana en la tarde para estar el sábado en el Zócalo. El domingo vamos, les decía, a Veracruz con los legisladores de Estados Unidos a tener esta reunión, este intercambio. Yo de Veracruz voy a Salina Cruz, a la refinería. No, solo a la evaluación de la refinería, y de ahí a Tuxtla a dormir, porque el lunes vamos a hacer la reunión de seguridad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La conferencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tenemos una reunión para ver avances de las sucursales de los bancos del bienestar, del Banco del Bienestar, con todos los servidores públicos que están a cargo de la construcción, los ingenieros militares de las sucursales de los bancos del bienestar en Chiapas, los encargados de la operación de los bancos del bienestar. Vamos a evaluar, y de ahí, esto es el lunes, vamos a Oaxaca. También llegando a Oaxaca en la tarde de lunes, reunión para evaluar lo de el avance de las sucursales del Banco del Bienestar, que son más de 200 las sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, igual que Chiapas, muchas. Ya, bueno, en todo el país va a ser el banco más grande, con más sucursales, alrededor de 3,000 sucursales, hasta en las comunidades más apartadas, para dispersar todos los fondos que por derecho le corresponden a la gente, las pensiones, las becas, todo a través de las sucursales del Banco del Bienestar. Entonces ya dormimos en Oaxaca. El martes, que es 21 de marzo, también la reunión de seguridad en Oaxaca, la rueda de prensa en Oaxaca, y nos vamos a Guelatao a hacer un homenaje
al mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Entonces me va a acompañar John Kerry a Guelatao. Y regresamos a Oaxaca y tenemos una reunión sobre energías renovables en Oaxaca. Y ya nos regresamos para acá. ¿Mande? ¿Un iberoamericana en República Dominicana? No. No, vamos a tener una reunión virtual, una videoconferencia el día 5 de abril. 10 presidentes y un primer ministro de América Latina y del Caribe. Vamos a tener una teleconferencia, videoconferencia. El presidente de Chile, Boric, Alberto Fernández de Argentina, presidente Lula de Brasil, presidente Petro de Colombia, presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba, la presidenta de Honduras, Xiomara, primer ministro de Belice. Sí, Briceño de Belice, Johnny Briceño de Belice, Luis Arce, presidente de Bolivia, y también presidente de San Vicente del Caribe, que es el presidente de la CELAC. 10. Es una reunión virtual, es un plan para intercambio económico comercial, importación, exportaciones de alimentos y de otros bienes para enfrentar juntos el fenómeno inflacionario, básicamente. O sea, porque todos los países producimos y podemos intercambiar mercancías, alimentos, quitando aranceles, eliminando trabas a la importación, a la exportación, con el propósito de que se tenga oferta suficiente y que esto ayude a enfrentar el problema de la carestía. Es un primer acercamiento, primero va a ser virtual a través de esta videoconferencia, va a ser a las 10 de la mañana hora de México, y luego vamos a tener ya una reunión presencial más adelante. No, pero sí van a estar los gobernadores reunidos en Oaxaca. Adelante. ¿Ya ves que sí vamos a estar en tu estado? Gracias, señor presidente. Buenos días. Soy Enrique Sánchez Márquez del Grupo Cantón, del periódico Basta, de Campeche, de Tabasco y de Quintana Roo. Don Miguel Cantón le manda un saludo muy afectuoso. Quiero referirme en esta oportunidad que me da de un tema que el grupo ha venido siguiendo desde hace muchos meses. Es el tema recurrente del cártel inmobiliario que sigue aumentando. Nosotros tenemos datos de 264 pisos que se han construido de más en 130 edificios. Ayer la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer 2 edificios más que ya localizaron, y la situación sigue con mucha impunidad, con mucha irresponsabilidad. La situación parece no acabar y se van descubriendo cada vez más edificios y departamentos que están prácticamente en una ciudad flotante hecha a través de puro fraude y pérdidas millonarias o ganancias millonarias para los funcionarios y pérdidas para quienes las habitan. Hay mucha incertidumbre, hay mucho temor de qué va a pasar con sus patrimonios cientos de familias. Pero también se escuda mucho este cártel inmobiliario en las siglas del PAN. Ellos han hecho una verdadera industria en este sector, y tengo unos datos que elaboró el Congreso de la Ciudad de México, la parte de la fracción de Morena, donde habla que aparte de que han hecho ya una fortuna, no se cansan y ahora han procesado un nuevo sistema. En Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, se ha estado mencionando con gran énfasis que hay 36 funcionarios que estaban ya señalados, identificados como protagonistas de toda esta maniobra, y que ahora esos 36 funcionarios ya se pasaron a la alcaldía Miguel Hidalgo. Hay nombres, hay fechas, hay cargos, hay sueldos de todo de todos los que participan en esto, pero ahora
ya están hablando de que se acabó la corrupción en la alcaldía Benito Juárez, pero ya se mudó, se están mudando. Ya están con plazas en la alcaldía, en la Miguel Hidalgo. Perdón, la anterior era Benito Juárez. Yo le quiero preguntar, señor presidente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué va a pasar? Porque la gente ya está cansada de toda esta situación. Adicionalmente, hay un problema social creciente que se está dando en varias alcaldías. Ya la gente está dando una respuesta propia, muy personal, muy directa, haciendo mesas de consulta para ver si pueden retirar de los cargos a los alcaldes. No solamente se da con alcaldes de la alianza PAN-PRI-PRD, también hay de Morena. Se han estado estableciendo mesas en Xochimilco con el alcalde Carlos Acosta. Se han estado estableciendo mesas de consulta en Gustavo Amadero contra el alcalde Francisco Chiguil. En Benito Juárez con Taboada, en Miguel Hidalgo con Tabe, y están también formadas ahí Alfa González de Tlalpan y Berenice Hernández de Tláhuac. Hay una reacción de la sociedad ante el mal ejercicio de los gobernantes. Le quiero solicitar a usted un argumento, una explicación. ¿Qué va a pasar con la ciudad frente a todo este tipo de malos funcionarios, pero que se escudan en las siglas partidistas para mantener la impunidad y ejercer su trabajo con enorme irresponsabilidad? Bueno, hay dos cosas. Primero, que ya hay más información sobre actos de corrupción en todo el país. Antes se ocultaba la corrupción, se protegía a corruptos. Los medios de información tienen mucha responsabilidad sobre eso. Por eso la subvención, la compra de conciencias, no todos desde luego, pero había muy poca demanda, muy poca denuncia de funcionarios corruptos. Esto de Benito Juárez es nuevo. ¿Cuánto tiempo ha estado el PAN ahí? ¿Y cuánta corrupción? Y la gente desinformada, manipulada, votando por ellos. Podían poner a cualquiera y ganaban. Y desde luego manejando a sus anchas el gobierno delegacional y sacando provecho personal, robando, y no pasaba nada. Ahora ya es distinto. Ya están saliendo las cosas, todos estos permisos entregados a cambio de sobornos. El negocio del manejo del suelo, del uso del suelo en la Ciudad de México siempre ha estado vinculado con la corrupción. La gran novela La región más transparente de Carlos Fuentes trata eso, de cómo un revolucionario del norte llega a la Ciudad de México y establece relaciones de complicidad con gobernantes y empieza a recibir información privilegiada acerca de dónde se iban a construir las grandes avenidas, y empieza a comprar terrenos donde sabía que iban a fraccionar y empieza a enriquecerse y luego se convierte en banquero. El personaje, si mal no recuerdo, era de apellido Robles. Es muy buena la novela, la recomiendo. Pero gira alrededor de cómo se enriqueció este hombre con el manejo del uso del suelo. Así, muchos funcionarios. Si hay una zona de la ciudad donde solo se permite construir 4, 6 pisos y dan el permiso para 10, moche. O esta modalidad de los funcionarios del PAN en Benito Juárez, de que te doy el permiso pero me vas a dar un departamento, o 2, o 3, o 5, o 10, casi socios del desarrollador inmobiliario, y construcciones mal hechas, carísimas. Es hasta ahora que está saliendo todo esto. Eso es muy bueno, porque estos, de manera hipócrita, engañaban a la gente de que eran gente honesta, porque tenían esa fama, cuando son corruptísimos. A mí antes me decían, ¿qué opina del PRI? ¿Qué opina de los panistas? Le digo, pues son lo mismo, nada más que los priistas, no todos desde luego, algunos, son corruptos cínicos. Había un personaje que no voy a mencionar porque ya falleció, que era líder sindical y decía, soy charro y ¿qué? Corrupto cínico. Y los panistas, desde luego no todos, corruptos hipócritas, de los ensarapados que se dan baños de pureza, los de la moronga azul. Esos son, no voy a decir que peores, iguales, ahí que cada quien elija. Pero
Ahora ya no, ahora está saliendo todo. La vida pública cada vez es más pública. Y tú me dices, bueno, ¿y qué hacer ante esto? Bueno, primero la autoridad, ¿no? Que actúen, que no haya impunidad. Pero lo otro es que el ciudadano tiene un arma muy importante. Tiene las riendas del poder en sus manos. Tiene la credencial de elector, que ese es un arma muy poderosa. Entonces van a venir las elecciones, como siempre, y ahí, sin decir nada, el voto es libre, secreto. Ahí, para eso es la democracia. Para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. La democracia es competencia. Si un partido se porta bien, la gente lo apoya. Se porta mal, para afuera. Todos los monopolios son malos. Imagínense que en la Ciudad de México nada más hubiese una sola tienda, el tendero, aunque fuese buena persona, siempre tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente. Pero si hay varias tiendas y hay competencia, tienen que dar buenos precios, tienen que tratar bien a la gente. Es lo mismo la democracia. Por eso es el mejor sistema político que ha existido. El que se porta mal, para afuera. Y faltaba el acompañamiento para hacer valer la democracia, la transparencia, que es una regla de oro para la democracia. Y ahora se ha avanzado mucho en eso. Ya no se oculta nada, todo sale. Hay algunos que todavía, ¿no?, sirven de tapadera. Les gusta actuar como tapadera. Pero la mayoría ya de los medios, en ese sentido, ya hay cuestionamientos. Hasta se espanta uno, ¿no? De repente, periodistas que solo reproducían los boletines de los gobiernos, ahora ya son críticos, paladines de la libertad, demócratas, defensores de la honestidad. Ya está cambiando esto, es para bien, son momentos estelares. Entonces hay que seguir adelante denunciando la corrupción, purificando la vida pública, porque también debemos de tener la convicción, la certeza de que lo que más ha dañado a México es la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Ya lo he dicho, eso no era una pandemia, era una peste que estaba destruyendo al país, acabando con todo. Por eso no debe haber tregua en el combate a la corrupción. Y señalar al corrupto. Le preguntaba esto, señor, porque el alcalde de Benito Juárez, Taboada, con las siglas del PAN, ha estado ya promoviéndose como candidato al gobierno de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo se victimiza diciendo que como ya él quiere una aspiración superior, pues por eso lo están atacando. Mi intención es esa, precisamente, dejar claro que la ciudadanía debe ser la que decida frente a unas siglas de un partido que no ha respondido, y al apellido Taboada, que menos ha respondido a la ciudadanía, y sin embargo, como usted dice, se llenan de cinismo y de hipocresía, y entonces empiezan a tratar de escalar más sobre ese mismo argumento irregular, el turbio. Cuestionamiento es a todos en general, y es bueno. Antes no se podía tocar al intocable, ahora miren cuánto cuestionan al presidente, y ya no busco ningún otro cargo. Pero es sano, porque hay escrutinio público, porque es mandar obedeciendo. Somos súbditos del pueblo. El pueblo es el soberano, es el que manda. Nosotros somos servidores públicos, siervos de la nación, decía Morelos. Entonces, si se tiene una responsabilidad, pues hay que cumplir con esa responsabilidad. Y no es ocupar un cargo para enriquecerse, no. Quieren hacer dinero, pues que se dediquen a negocios privados. Pero los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios, los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios son los negocios públicos, los únicos. Entonces, quieren tener dinero, quieren tener mansiones, quieren tener departamentos en el extranjero, quieren pues actividades empresariales que son lícitas, a obtener ganancias razonables, a trabajar en eso, no a medrar, no hacerse grande con la riqueza mala vida, con lo que pertenece a los demás, con lo que es del pueblo, sobre todo con lo que es para la gente más pobre, más humilde, más necesitada. Imagínense que se dedica a robar
y que vive en mansiones y todavía se atreve a ir a confesar y a comulgar a la iglesia si vive en pecado social. Es mucha hipocresía, pero ya las cosas están cambiando y afortunadamente por la grandeza cultural de México nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso México está saliendo adelante. Es de los países del mundo con más porvenir, con más futuro, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Como México no hay dos. Ya me voy. Señor Lamas. Lo del INAI se vetó. Es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió, es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN. No, Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces, pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían 3 para ti, 3 para mí. Cuando nombraban a los consejeros de ese instituto que no se toca, ¿cómo es que se llama? El INE no se toca, ahí donde está Porfirito, que logró un amparo para seguir ahí y que todavía le aplaudieron y le celebraron de que había conseguido un amparo, como si costara mucho trabajo conseguir un amparo cuando se trata de encubrimientos. No cuesta trabajo ahí, si es lo mismo. No todos, desde luego, pero jueces, magistrados, ministros, muchos vinculados al antiguo régimen. Pues hay que buscar que no sean. Y si se continúan con esos vicios, porque todos los que están ahí son iguales, la mayoría, esos nunca ven nada. ¿Qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos, de los llamados hombres de negocios que no pagaban impuestos y mantuvieron oculto todo ese listado de los que no pagaron impuestos y les condonaron los impuestos? Ese mismo organismo fue el que ordenó que se mantuviese en secreto todo lo que había hecho Odebrecht en los fraudes de Pemex. ¿Qué han visto los de el INAI de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y sus socios por $700 millones? ¿Hubo algo de el INAI, de la transparencia sobre el tema? Ellos fueron los que dieron a conocer que el PAN le había entregado más de $1 millón al PAN, a García Luna. ¿Fueron ellos? ¿Qué cosa es lo que han hecho? A ver, díganme de alguna cosa que se acuerde. ¿Cuántos años llevan? A ver, empezaron con Fox, 23 años. Díganme de una denuncia de corrupción, una que se acuerden. ¿Saben cuánto cuesta el INAI? Cerca de $1,000 millones al año. Estamos hablando que si se gastan $1,000 millones del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más para simular, para tapadera, para pantalla. No, ya quienes vengan detrás, pero ya es el extremo, ya sería el colmo que yo siga haciéndome como que no veo nada y que sigan llegando gentes que no tienen principios, que no tienen ideales, que lo que están es cobrando un sueldo elevadísimo. ¿Cuánto gana uno del INAI? A ver, es interesante. Es que antes muchos de ustedes, no muchos, pocos, muy pocos, no informaban
Y la gente no sabía. Sí, por eso son importantes las mañaneras de aquí. Se informa. ¿Ustedes creen que la gente que nos está viendo sepa de esto que vamos a dar a conocer ahorita? ¿De cuánto gana un funcionario del INAI? Sí, ¿y cuánto es su presupuesto anual? Ahí debe estar. No, en general, o sea, no puedo convertirme en cómplice, no puedo establecer relaciones de complicidad con nadie. Y además, de aquí salió un compañero de ustedes. A ver, ¿dónde está? Ah, ya está. Tú fuiste, ¿no? El que lo planteaste, ¿no? Lo del INAI, lo del nombramiento, de aquí salió. A ver, ¿quién fue? Ah, tú. Ahí está. Entonces, ¿estás satisfecho o no? Digo. Ah, bueno. No, ni advertencia, ni mucho menos amenaza. Es sencillamente cero corrupción, cero impunidad, nada de negociaciones en lo oscurito, porque sin duda que hubo acuerdo. Digo, ¿cómo va a ser? Te doy a ti uno y tú me das otro. En general, para todos. Si son gentes que no pasan la prueba, o sea, que si son gentes deshonestas, que es de dominio público, o gentes que están vinculadas, militantes de partido, y lo impide la ley, no, si pasan el examen mejor. Ya les expliqué, una vez me tocó decidir sobre otro organismo de estos, el IFETEL o algo así, y me presentaron a una persona, ¿sí? Y apenas lo iba yo a mandar al Senado, y me llega información de que estaba vinculado a uno de los grupos que ahora se llaman preponderantes, que se supone que el IFETEL es para que no haya grupos preponderantes, que son monopolios, pues todo el eufemismo es preponderante, para no decir monopolio. Es cuando se dice irregularidad, para no decir corrupción. Ah, pues así está. Ah, bueno, y les termino de contar, y me llega de que... Entonces le digo a quien estaba de consejero, oye, búscate de la lista de el que haya sacado mejor calificación. Si no conozco a nadie, pues el que haya sacado mejor calificación, ese voy a mandar. Y lo mandé y salió. Y entonces hasta se sorprendió, porque ya era la segunda vez que participaba y había sacado primer lugar. Pero como no tenía agarraderas, influencias, no entraba. Pero miren, ahí está, 982 millones al año, 1,000 millones del presupuesto, y 106,000 neto, más pagos extraordinarios por 36,000 pesos a los comisionados del instituto. O sea, ganan más que yo, los consejeros. ¿Y cuáles son los pagos extraordinarios? Saben que hay una partida que se llama de desgaste. Desgaste. Pero bueno, ¿cómo? También a su equipo cuando termina su participación en el clásico. Ah, sí. Están haciendo un papel de primera, ¿sí? Y Benjamín está manejando muy bien. Tuve la oportunidad de verlo hace como 2 meses. Jugamos. Fíjense, el equipo de nosotros, donde yo juego, de veteranos, es de arriba de 60. Yo soy de los más veteranos de los veteranos, porque ya voy para 70, pero sí es de 60 para arriba. Y el Seguro Social tiene un equipo, pero nos quieren ganar siempre, y invitaron a Benjamín, que no tiene 60, Benjamín tiene menos, y jugó primera, y él era muy buen shortstop. Y luego traen a Vini Castilla, que ese debe tener como 55, Vini, a jugar tercera base. Y luego al Borrego Sandoval, shortstop, que ese está chamaco todavía, 50. Sí. Traen a Teodoro Higuera, que cepillaba a los Yankees. Traen a Chito Ríos, el mejor pitcher, el que tiene el récord de más ponchados en Liga Mexicana. Traen al Toro Valenzuela, nada más, Teodoro, Chito y Fernando Caballos. No, Fernando es mejor, toda la historia del béisbol. Y en segundo lugar está también Beto. No, yo creo que Espino, de los bateadores, más que no quiso estar en Grandes Ligas. Y Beto Ávila también, bueno. Pero el mejor sin duda, Fernando. Traen
a Matías Carrillo, al Coyote. Tremendo pelotero, Matías, porque ese está cumpliendo 60, pero juega como si tuviese 30, porque es deportista completo. Ese corre todos los días, hace ejercicio, se estira, va al gimnasio. No, me sacó una rola. Estaba yo jugándole atrás, estaba yo jugando primera. Le sacó un cepillazo, agarré la bola y corrí a tocar la primera y me ganó, me llegó 6. Pero no solo eso, en ese juego se robó la tercera, el Matías. Y luego Daniel Fernández, también del Salón de la Fama. Daniel, ese le hice una travesura. Llegué a tercera, no me pregunten cómo llegué. Llegué a tercera y salió un fly al center. Y salí en pis y corre y llegué a home. Y dice el Borrego Sandoval, dígale que está mucho. No, pero son de primera todos ellos, todos dos. Que me da muchísimo gusto que ya va a estar el nuevo estadio de béisbol, sí, el centenario. Se rehabilitó el estadio de Campeche, el estadio de béisbol de los Tigres de Quintana Roo, que lo tiene precisamente Fernando Valenzuela, que está en Cancún. Se está rehabilitando, construyendo el estadio de béisbol de Veracruz. Estamos también, ya voy a dar la noticia, porque me lo pidió Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Vamos a rehabilitar el Kukulcán, el estadio de béisbol de Mérida, que ya está decaído. También voy a aprovechar para decir que vamos a construir de nuevo con los ingenieros militares el hospital Orán de Mérida, Yucatán. También lo planteó el gobernador y lo vamos a hacer. Terminando el Parque La Plancha que estamos haciendo con los ingenieros militares, se pasan a el hospital, que es de los mejores en cuanto a servicio para la gente pobre en Yucatán. Bueno, ya me sacaste nota. Bueno, a ver. Gracias, señor presidente. Soy José Antonio Morales, de Grupo ASIR. El planteamiento es una tragedia que está viviendo una familia en Chiapas, porque hace 5 semanas, ya más de un mes, su niño de nombre Damián perdió la vida. Él estaba en una guardería. El caso es que a 5 semanas, más de un mes de esta situación, ni las autoridades estatales, ni la Fiscalía de Justicia de Chiapas, ni nadie les ha dado información concreta de lo que realmente sucedió con el niño. ¿Por qué? Porque la primera versión era que el niño se había ahogado en la alberca. Después les dijeron que había broncoaspirado y luego caído en la alberca. Les entregaron el cuerpo del niño húmedo todavía, escurriendo, y hasta la fecha no han podido obtener información concreta o que por lo menos los deje a ellos satisfechos de lo que realmente sucedió. Y evidentemente es comprensible, para ellos es una tragedia que incluso los ha llevado a pensar en la posibilidad de venir aquí a tocarle la puerta a usted, a Palacio Nacional, para plantearles esa situación y sobre todo para pedirle su intervención para que alguien del gobierno de Chiapas o la Fiscalía o incluso el gobernador, que tampoco ha dicho absolutamente nada sobre este caso, les puedan explicar qué pasó y sobre todo que no quede impune. Hablando precisamente de impunidad, no algo que usted ha subrayado en varias ocasiones en este mismo espacio, pero está pasando eso. 5 semanas es demasiado tiempo para que no les den siquiera la información concreta de lo que pasó con el niño y que los deje satisfechos. Incluso el abuelo del pequeñito ha planteado la posibilidad, bueno, si en Palacio Nacional tampoco nos ayudan, tendremos que llegar a una huelga de hambre porque no tenemos otra alternativa, es todo lo que tenían. Eso por una parte, presidente, y si me permite después hacer otro planteamiento. Bueno, pues sobre eso, hoy mismo lo va a atender el caso Rosa Isela Rodríguez, y yo voy el lunes, decía, a Tuxtla, a ver si pueden estar allá en la reunión que vamos a tener. Vamos a estar en la mañana en la reunión de seguridad, luego en la conferencia y luego en la reunión de las sucursales del Banco del Bienestar. O sea, que se acerquen y los va a atender Rosa Isela, pero va a empezar a ver el asunto desde hoy, Rosa Isela Rodríguez. Hacemos el planteamiento porque nuestro corresponsal Fernando Cantona ya le ha dado seguimiento a través de Jesús. Muchas gracias. Sí. Eso por una parte. Y por la otra, señor presidente, en aras justamente de la no impunidad que usted ha subrayado en diversas ocasiones, preguntarle qué ha sucedido con este caso. Se acuerda seguramente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En su tiempo, en 2020, Jaime Cárdenas era titular
hizo pública una denuncia, ¿no?, en cuanto a que se estaban robando trabajadores, colaboradores de ese mismo lugar, un instituto, por cierto, emblemático para su administración por el trabajo que están llevando a cabo, pero joyas a las que les habían desprendido algunas partes. En fin, había una serie de situaciones ahí justamente que llevaban el tema de la corrupción. 47 denuncias, 47 querellas y denuncias fueron realizadas en ese tiempo, pero como podrá usted ver, ya pasaron 2 años, o bueno, 3 años, ¿no? Ya estamos en 2023. La pregunta concreta es, ¿qué información le han dado a usted, señor presidente, de estos avances? Si hay un avance, si hay personas detenidas a 3 años de estas denuncias, si está atorada la investigación. Le comento, ya se hizo la solicitud escrita formalmente a través de estos institutos de transparencia y no hemos tenido todavía una respuesta, pero por eso llegamos con usted para preguntarle qué ha pasado con estas personas. ¿Hay ya alguien sentenciado? ¿Hay alguien detenido? ¿Hay alguien como responsable? Primero hay que ver lo de las denuncias, porque el licenciado Jaime Cárdenas se fue así de repente y empezó a declarar y a denunciar cuando estaba llegando. Creo yo que actuó más con propósitos políticos, o sea, que no actuó con seriedad. Ese es mi punto de vista. Pero no sé si presentó denuncias. Sí las presentó. Entonces vamos a buscar que se informe. Le comento, yo ¿cuál es? Con él, lo busqué y me dijo, pero ya no me notifican a mí porque ya no estoy en ese lugar. Sí. Y tiene razón, ya no tendrían por qué notificarle, le tendrían que notificar, en todo caso de los avances de la investigación, a quien esté como titular de ese instituto, a la función pública o incluso a la Fiscalía General de la República, que tenemos claro que es independiente, ¿no? Pero ¿qué se sabe de esas denuncias? Bueno, vamos a ver, si hay la denuncia, te informamos a ti. ¿Con quién podría yo verlo? Me acerco. Con Jesús. Con mucho gusto. Con Jesús. Nosotros no permitimos la corrupción de nadie. Es cero corrupción, cero impunidad. No somos iguales, pues. Yo creo que Jaime se equivocó en eso. Entonces, por cuestiones políticas, él se le hizo fácil decir, me voy, porque pues aquí hay mucha corrupción. No somos lo mismo. Se equivocó. Para nosotros la honestidad es lo más sagrado. En mi caso es lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. Entonces, ese instituto está ayudando muchísimo, porque todo lo que se confisca, y él no entendió eso, se le devuelve a la gente. Ahora que me hablaban de Oaxaca, ¿dónde creen que estamos llevando lo que se confisca, lo mal habido? Están en la Mixteca ahorita, ¿no, señor? A la Mixteca oaxaqueña. Y se llevan tianguis con ropa y con mercancías, de todo lo que se obtiene. Y es un instituto importantísimo. Se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, vamos a informar y no se acepta corrupción de nadie. Miren lo de Segalmex. Me dio tristeza porque los conservadores siempre han estado en contra de que haya una empresa comercializadora. Estuvieron en contra siempre de la CONASUPO. Claro, la CONASUPO se corrompió como los bancos que daban los créditos ejidos a los productores. Te llegó a hablar había un banco que se llamaba Banco de Giral, era Bandidal. Y eso le sirvió a los neoliberales para acabar con todo el apoyo al campo y para que no hubieran precios de garantía, que no se le comprara a buen precio a los productores. Entonces la corrupción les ayudó a los conservadores para decir, ahí está, eso no sirve. Entonces, ahora iniciamos con lo de Segalmex con el propósito de fijar precios de garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo. Y llega a Diconsa y a estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista, de malas mañas, acostumbrados a robar, y los mete y empiezan a hacer negocios, a comprar leche, a comprar maíz, pagando precios elevados, y se descubre de que hay corrupción. Y a lo mejor pensaron de que no iba a pasar nada. Pues di la orden de que se investigara, entró la Secretaría de la Función Pública, Hacienda. Bueno, se recuperó una parte del dinero porque hay unas cajas
de ahorro o unas financieras de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal, que daba intereses supuestamente elevados y ahí depositaban. Entonces, pero eran financieras que no tenían respaldo y ahí depositaron dinero de Segalmex. Entonces, cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado, les dijimos, ¿nos van a devolver el dinero? No sé, creo que como 800 millones. Y no recuerdo exactamente, pero era una cantidad importante. A ver, pregúntale ya sea a Roberto Salcedo, a ver si está el secretario de Hacienda. Y hablamos con el banco que autorizó la operación y tuvieron que devolver el dinero, pero eso fue una parte. Entonces ahora ya salieron las órdenes de aprehensión porque como son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y todo, y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprehensión. Nos llevó tiempo. Yo con pero lo que quiero decirles es cero corrupción, sea quien sea. Gracias por su respuesta, presidente. A ver, pero ahorita les voy a decir cuánto fue. Está bien. 900 millones, lo que se recuperaron. Porque no sé exactamente cuánto es la denuncia. 900 millones. Sí, pero fue lo que se recuperó. Pero hay pendientes. Por eso faltan los intereses y hay ya 8 en la cárcel. ¿3 años engañaron al señor Valle? Pues yo creo que se confió. Nada más que nosotros no aceptamos la corrupción. Y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el que comete un delito es castigado, porque no somos tapadera. Es que a mí no me pusieron los del INE, no me puso Claudio X González, no me pusieron los de la mafia del poder, no me pusieron los machuchones, los potentados, me pusieron los mexicanos, me puso el pueblo. Ese es lo importante de la democracia, de la verdadera democracia. Por eso es muy distinto la democracia de la oligarquía. Lo que había antes no era democracia, era oligarquía, con la pantalla de democracia. La oligarquía es el poder de las minorías, es el poder de los ricos. La democracia es el poder del pueblo. Por eso son las diferencias de fondo que tenemos, porque los que se disfrazan de demócratas, pues no lo son, en realidad. Ustedes creen que los del INE, este hombre que se ampara, que ya lleva 30 años, 15 manejando el INE, su presupuesto, a su antojo, con fideicomisos, con sueldos elevadísimos, con gastos de representación, con viáticos. Bueno, se le termina su periodo por un cambio legal y va y se ampara después de 30 años y quiere seguir ahí. ¿Es demócrata este señor? ¿Eso es democracia? Pero el presidente del INE, todos los consejeros, la prensa vendida, alquilada, aplaudiéndole, los partidos conservadores defendiéndolo, grandes simuladores, reverendos hipócritas. Pero esto es lo que estamos viviendo ahora, tiempos interesantes, momentos estelares en la historia pública de México. Eso no pasaba antes. Nos debemos de celebrar, pero además que estamos llevando a cabo todas estas transformaciones, todos estos cambios sin violencia, de manera pacífica. Imagínense que podamos tratar el tema de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba vinculado con la delincuencia organizada y que había un narcoestado. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? O que digan de Estados Unidos algunos legisladores que van a presentar una iniciativa para que intervenga el ejército estadounidense y combata a los delincuentes en México para que no vaya el fentanilo a Estados Unidos y que se genere toda una muy buena polémica sobre esto, porque no se sabía de que el fentanilo viene de Asia y no solo entra por México, entra también directo a Estados Unidos, pero donde se consume más es en Estados Unidos, que lamentablemente causa la muerte de muchos jóvenes. Pero allá, no sé si ustedes sepan, no hay carteles, allá es por telepatía que se distribuye, no hay allá narcotráfico, ni hay laboratorios, no hay
mafias allá. ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente? No, es que es una materia prima que se trae de Asia. ¿Pero aquí no hay laboratorios? Ah, no, sí, pero esa materia prima, lo que se hace aquí, ¿sí? Y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo en Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Entonces aquí lo que se hace es que se hacen pastillas, tienen un nombre, las troquelan. ¿Sí? Hace poco encontramos en un laboratorio, constantemente estamos destruyendo laboratorios, pero me hacían la observación de que todas las que hemos encontrado aquí son azul, pastillas azules. Y allá en Estados Unidos hay de todos los colores y sabores. Sí hay productores. Pues no se metían en la política interna de elecciones para Estados Unidos con esta campaña que iban a emprender con los cónsules para votar por el Partido Republicano. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que nosotros vamos a seguir cooperando, ayudando a que no llegue el fentanilo a Estados Unidos ni que llegue a México. Tan es así que estoy planteando que los médicos, los científicos, de manera seria, no los que están en contra de nosotros, médicos que están en contra de nosotros, científicos también que están en contra de nosotros, muy conservadores, que cuando planteamos a ver si puede haber un analgésico, que haya un analgésico que pueda sustituir el fentanilo para prohibirlo. Sí, ya están científicos nuestros de CONACYT estudiando la posibilidad de que podamos utilizar otros analgésicos para el dolor. Pero ya ayer en las redes, ya politiqueros y gente muy conservadora, reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que pueda quitarles el dolor. O sea, son muy perversos, o sea. Sí, en el Zócalo vamos a hablar de muchas cosas. Y pero todo esto es muy interesante. Ayer hablaba yo de algo que debemos de tener muy presentes. Primero es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Lo primero, atender a los jóvenes, que haya buenos salarios, que haya empleos, que haya bienestar. Eso es lo primero. Lo segundo, fortalecer valores culturales, morales, espirituales, porque nosotros tenemos una gran reserva de valores, porque México se fundó hace miles de años y aquí se asentaron culturas, grandes civilizaciones, y nosotros heredamos eso. Por ejemplo, la fraternidad en las familias, eso es muy mexicano y viene de lejos, es muy profundo, viene del México profundo, el que la familia se ayude mutuamente. Si no fuese por la fraternidad familiar de México, esto sería convertido en un infierno. A nosotros nos ayuda mucho eso. Le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo otros. Hablaba yo de la costumbre de que nuestros hijos están en la casa. A diferencia de otros países, con todo respeto, en Estados Unidos apenas van creciendo los hijos y ya, que ahuequen el ala. Les decía yo de hace 15 días, 20 días, un reportaje, y el que lo contaba también, periodista estadounidense, lo veía de manera normal, de que unos padres fueron a denunciar a su hijo porque ya tenía 30 años y no se iba de la casa, y el juez les dio la razón y lo sacaron. Eso es muy raro que se dé en nuestro país. No estoy negando nada o cuestionando nada, estoy describiendo lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Nosotros no quisiéramos que nuestros hijos se fueran de la casa, por eso abusan, ¿no? Y se quedan más tiempo, pero eso es parte de lo de nosotros. ¿Qué está pasando en el caso de Estados Unidos? Yo, conocedor de la realidad social, que he vivido en comunidades indígenas, que conozco
al pueblo desde abajo, que he recogido sus sentimientos, que me formé así, con la gente, con el pueblo. ¿Qué siento? Pues que hay desatención a los jóvenes, que... No. Es muy bueno que esto se debata. ¿Qué es lo que yo pienso? Que el que recurre a la droga es porque está insatisfecho, porque es infeliz, porque está solo, porque le falta amor, le falta apapacho. Entonces, ¿qué respetuosamente les recomendaría? Que mantengan a sus hijos más tiempo en sus casas y que el gobierno les dé a los padres un apoyo, que no se tengan que salir a los 18 años, que terminen la carrera y que ya una vez que tengan estudio, que ya los padres queden en libertad, pero que se cuide a los jóvenes, se atienda a los jóvenes. Aquí, ¿qué decía Narro? Que eran ninis los jóvenes, ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes. Lo que nos ha protegido a nosotros de que no tengamos consumo excesivo de drogas son nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras familias, la vida comunitaria, el que no hay tanta desintegración de las familias, a pesar de que con la política neoliberal, individualista, egoísta y por necesidad también, se rompieron muchas familias. Pero a nosotros nos protege eso. Las culturas nos han protegido siempre, nos han salvado siempre. Entonces es fortalecer valores para que no aumente el consumo. Porque si hay demanda, hay violencia. O sea, no solo son los que pierden la vida por sobredosis, sino que por ese mercado de las drogas, el narcomenudeo, se enfrentan las bandas. ¿Qué es lo que nos pasa? Afortunadamente, en pocos lugares en México. No se ha extendido. En nuestro país no es como lo que está sucediendo en algunas ciudades de Estados Unidos, donde parques, las calles tomadas. Es una situación muy lamentable, muy preocupante. Los entendemos perfectamente bien. Y por eso, el punto 4, ayudar, cooperar en todo lo que podamos, para que no llegue, no solo el fentanilo, ninguna droga, que no tengamos consumo aquí, ni que haya tráfico para que llegue la droga allá. Ese es nuestro compromiso y lo estamos haciendo como nunca. Les decía de que en el tiempo que llevamos, 6,000 kilos de fentanilo se han decomisado, 6 toneladas. Cada kilo de fentanil es 1 millón de dosis y nos hemos aplicado. La Marina está a cargo de los puertos, el Ejército a cargo de las aduanas. Por eso es muy irresponsable de estos legisladores que con propósitos propagandísticos, porque realmente es preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque están perdiendo la vida muchos jóvenes por el fentanilo, pero es muy canallesco el utilizar eso para decir la culpa es de México y de manera muy irresponsable decir si no se alinean ustedes, si no se someten a las agencias del gobierno de Estados Unidos, vamos a presentar una iniciativa para que el ejército de Estados Unidos intervenga y enfrente a las bandas de delincuentes en México. Eso es una falta de respeto a nuestra soberanía. Además, es muy hipócrita, eso es politiquero, eso es para ganar votos, muy corriente, muy chafa. Lo que demuestran es que son políticos, si se les puede llamar políticos, menores, sin ideales, sin principios, sin ética y acostumbrados a ver la viga, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ¿qué cosa es lo que han hecho ellos por los jóvenes de su país? ¿Qué han hecho para enfrentar a las bandas? ¿Qué han hecho para que funcionen de manera eficaz, con rectitud, con integridad, las agencias del gobierno de Estados Unidos encargadas de combatir la drogadicción o el tráfico de drogas? ¿Qué no, acaso, como dije hace unos días, se demostró que el que estaba de agente de la DEA en México se reunía con jefes de narcotraficantes y lo descubren y lo único que hacen es destituirlo y no se vuelve a saber nada más? Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos. Ellos son los buenos y nosotros los mexicanos somos los malos. No es así. Entonces tenemos, ¿la qué? Tenemos que seguir cooperando, pero con respeto a nuestra soberanía, porque México es un país libre e independiente. Además, no generalizo, porque tenemos la fortuna de que el presidente Biden actúa con mucho respeto hacia México y siempre habla de que el trato entre nosotros tiene que darse en un pie de igualdad y ha cumplido con eso. Estos son algunos legisladores, pues como los hay en todas partes, pues.
muy ramplones. Pues estas son las máquinas que procesan esa materia prima. Pero la observación es esto que les estoy mencionando, de que son azules aquí, todas las que decomisamos. Y allá resulta que hay rojas y verdes y amarillas y de todos colores y sabores. Y es una distribución masiva. Bueno, hablábamos, ya van varias veces que repito, lo de la serie. ¿La pones? Porque sí, porque la recomiendo, porque eso aclara mucho. Y esto no lo vieron los legisladores que están ahora cuestionando a México. Lo que está en la serie, de que una empresa farmacéutica quebrada de repente inventa una pastilla, un químico como analgésico, y empiezan a decir, en Estados Unidos se padece de una crisis, de una pandemia de dolor. ¿Y a quién le gusta vivir con el dolor? Pues mejor empastíllate para que no tengas dolor. Y también hay sociedades muy proclives a eso, a estar tomando pastilla para todo. Entonces sacan esa pastilla para el dolor eficaz y obtienen el registro de la Agencia de Salud de Estados Unidos de que no era adictiva, y resultó que sí era adictiva. Entonces la empiezan a tomar y se vuelven adictos, miles, y pierden la vida, miles. Y hay un juicio donde a la farmacéutica creo que la multan con $35,000 millones. Está todavía en litigio lo del pago de la multa, pero se calcula que ganó $500,000 millones. Bueno, asaltaban las farmacias solo para robarse esta droga, de lo adictivo que era. Esto en Estados Unidos. ¿Qué hacían estos legisladores? ¿Se pronunciaron en contra de eso? ¿Se han pronunciado con lo de la venta de las armas de alto poder en supermercados, en cualquier tienda? Por eso celebro lo que hizo el presidente Biden hace 2 días, de emitir un decreto para prohibir la venta de armas y tener más control sobre la venta de armas. Porque el 80% de las armas que se utilizan en México por las bandas entran de Estados Unidos. Entonces, es ver todo, ayudarnos, cooperar, apoyarnos mutuamente, pero no con la prepotencia y con el afán de someternos. No. Ya se acabó, ya nos pasamos. Adiós. Señor presidente.